Jesús, Señor, te adoramos, Dios. Te cantábamos y te exaltábamos hace un rato, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de adorarte. ¿Sabes qué? Y no tan solo de adorarte y abrir nuestros labios y decirte, Señor, y cantarte de amores, sino tú recibir nuestra adoración reconociendo, Señor, que en algún momento de nuestras vidas nos encontrábamos perdidos, que en algún momento de nuestras vidas nos encontrábamos rotos, Señor, que en algún momento de nuestras vidas nos encontrábamos hechos pedazos y tú nos recogiste en pedazos, Señor, y tú nos uniste y nos formaste y nos diste una nueva identidad. ¿Cómo no vamos de alabarte? ¿Cómo no vamos cómo no vamos a glorificarte, Señor? Si lo que has hecho por amor a nosotros, Señor, entregando tu vida voluntariamente, no tiene, Señor, comparación. Háblanos por tu palabra en el día de hoy, Señor. Utiliza mi vida. Unge mis labios, Señor. Alimenta mi espíritu, Señor. Y de la misma manera que hablaste a mi corazón, Señor, cuando preparábamos esta prédica, Señor, habla a tu pueblo, Señor. No tan solo a los que están en la casa, sino a aquellos que nos sintonizan a través de los medios sociales, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre, porque sé que estás en medio nuestro. Porque sé que tu oído está presto, Señor, a escuchar nuestras oraciones. Porque sé, Señor, que quieres hablarnos en la mañana de hoy. Y porque sé, Señor, que no saldremos de la misma manera que llegamos, Señor, sino que nos vamos a trasladar, tal y como dice tu palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Amados, la semana pasada les mencionaba lo mucho que personalmente me gusta y me encanta tener conversaciones que sean profundas, ¿verdad? Y te hablaba que esas conversaciones que me gusta tener son las que me hacen meditar, las que me hacen reflexionar, las que me confrontan y sobre todo me retan, me hacen cambiar mi forma de pensar. Y te hablaba que partíamos de una conversación que tuvo Jesús con una mujer. Y esa conversación que esa mujer tuvo con Jesús luego de recibir la revelación que le fue compartida y de ser confrontada. Mira cómo comenzó esta conversación. Fue confrontada con su vida pecaminosa. Provocó en esa mujer que se convirtiera en una apasionada por él, una apasionada por Jesús, a tal punto que ella salió rápidamente y fue a compartirles a los de su pueblo. Y ese apasionamiento que ella recibió luego de ser confrontada con su pecado, ese apasionamiento que ella recibió provocó, como te digo, que fuese a compartir con otros. Y la Biblia registra que esa mujer provocó que muchas personas de su pueblo, de su comunidad, se convirtiesen en seguidores de Jesucristo, con tan solo escuchar su testimonio. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta el poder que tiene cuando tú compartes con otra persona lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y la Biblia habla de que esto es un gran tesoro. Esto es algo relevante que no debe de ser escondido, sino debe de ser compartido. Por eso en el día de hoy quiero continuar predicando sobre la revelación que nos muestra esa conversación. Así que yo quiero que volvamos una vez más a esa conversación, específicamente a los mismos dos versículos que compartíamos la semana que pasada y partiremos de ellos. Y yo quiero que tú abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, específicamente en el capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4, comenzando en el verso 23. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Evangelio según San Juan, capítulo 4, comenzando en el verso 23. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Pero se acerca la hora, y la hora ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre
en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios, dice el verso 24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. La semana pasada recibimos un manjar espiritual, una manifestación poderosa del Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros reconocemos que Dios es espíritu y nosotros reconocemos que hay que adorarle en espíritu, activamos su mano en medio nuestro. Aprendimos la semana pasada. El Señor está en busca de verdaderos adoradores. Pero debemos de tener algo bien claro para que no nos confundamos y no nos creamos mayor de lo que somos. Tú y yo no podemos aumentar o disminuir su gloria. No podemos hacer eso. Pero hay algo que tú y yo podemos provocar, y es exaltar y magnificar su gloria, porque tú te conviertes en un reflejo de su gloria. Yo recuerdo cuando yo era niño, nosotros allá en Puerto Rico agarramos un espejo bien grande, un espejo que alguien había desechado, y agarramos ese espejo. Y yo donde vivía era en Puerto Rico, es como un monte, una montaña. Y entonces nosotros nos subimos a la parte de arriba del monte y agarramos ese espejo bien grande y buscamos el sol y alineábamos el espejo y alumbrábamos a las casas a la distancia. Y como el espejo era grande, la intensidad de la iluminación, y entonces buscábamos las casas más lejitos para que, verdad, no nos fuéramos a meter. Bueno, estábamos en problemas, pero no le diera tiempo de alcanzarnos, vamos. Y entonces buscábamos casas y buscábamos ese reflejo y hacíamos el ángulo perfecto, y entonces utilizábamos la luz para alumbrar las puertas de las casas o las ventanas, ¿verdad? Exactamente eso es lo que nosotros provocamos con la gloria de Dios. Tú eres un espejo, y por lo tanto, cuando la gloria de Dios te alumbra, tú lo que tienes que hacer es alumbrar en retrospección hacia alguien que necesita ser alumbrado porque se encuentra en la oscuridad. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Tú no eres cualquier cosa. Tú eres ese espejo que Dios está utilizando para alumbrar la vida de alguien que necesita ser alumbrado. Por eso te digo que aunque tú no puedes aumentar ni disminuir la gloria del Señor, tú puedes exaltar y magnificar su gloria. Y hoy continúo hablando sobre la serie En Espíritu y en Verdad, y quiero compartir bajo el título El Servicio. Recientemente yo les comenté hace varias semanas que yo estuve en Oklahoma en la reunión del liderato del ministerio hispano de nuestra organización, la Iglesia de Santidad Pentecostal. Y el Señor me mostró una vez más las características visibles de lo que es un verdadero adorador, y de la forma más simple. Yo recuerdo que el director nacional, que algunos de ustedes lo conocen porque ha estado con nosotros predicando y han tenido la oportunidad aquí de escucharlo. Él, que es un chico costarricense, no todo puede ser perfecto. No, son bromas, son buenos los costarricenses, los amo. Aleluya. Tengo que aclarar porque luego después del culto, tú sabes, la familia costarricense me esperan a la parte de atrás y tenemos que hablar. ¿Ah? No, son buenos, son de bendición. Pero el director nacional, que tiene una preparación de primer orden, es un doctor, un plantador de iglesias, es mi mentor, es un capacitador, es un consejero con una sabiduría increíble. Es una persona de una influencia mundial. Cuando él habla, todo el mundo tiene que escuchar o quiere escuchar lo que él tiene que decir. Una proyección increíble. Pero este hombre me esperaba en el aeropuerto para llevarnos al hospital, no al hotel. Nos esperaba para llevarnos al hotel y luego a cenar. Y él así lo hizo durante toda la semana. Pero no se acaba ahí. Cuando yo llego al aeropuerto, él me está esperando
Y él insiste en cargar mi equipaje. Él insistía. Y teníamos un argumento porque yo le decía, yo le decía a él, ¿cómo tú vas a cargar mi equipaje? Yo debo de cargar tu equipaje. Mi meta es llegar a llegar al nivel donde tú has llegado. ¿Cómo tú pretendes cargar mi equipaje? Pero el Señor habló a mi corazón, el Espíritu habló a mi corazón y me dijo, aquí hay uno que ha entendido. Más allá de sus títulos, más allá de su influencia, más allá de lo que ha alcanzado, aquí hay uno que ha entendido. Acompáñame al Evangelio según San Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20. Y voy a compartir aquí 2 versículos, el verso 28. Mateo capítulo 20, verso 26 comienzo, verso 26. ¿Lo tienen? Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacer algo grande entre ustedes deberá ser ¿qué? Su servidor. ¿Deberá ser su qué? ¿Deberá ser su qué? Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Fíjese lo que dice, deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida al rescate por muchos. Continúo con la palabra y te invito a que vayas a la carta a los Efesios capítulo 2 y verso 10. Efesios capítulo 2 y verso 10. Hoy vamos a estar moviéndonos a través de las Escrituras. La palabra del Señor dice en el verso 10: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. La palabra aquí nos da varios puntos que quiero resaltar. Hay unas revelaciones que quiero resaltar. Hay 3 puntos que este versículo nos revela. El primero es que somos hechura de Dios. Diga, soy hechura. Somos hechura de Dios. El segundo es que tú fuiste creado para hacer buenas obras. Hay gente que anda por ahí preguntándose, ¿para qué yo fui creado? Pues mira, hoy te tengo la revelación. La palabra te dice que tú fuiste creado para hacer buenas obras. Y el punto número 3 dice, las cuales ya están reveladas y solo tenemos que ponerlas en práctica. Mire todo lo que nos revela ese versículo. Número 1, que eres hechura de Dios. Número 2, que eres creado para hacer buenas obras. Y número 3, que ya han sido reveladas, solo tienes que activarlas y ponerlas en práctica. Pero pastor, ¿cómo es que ya estas han sido reveladas? Bueno, ese mismo dilema nos encontrábamos mi esposa y yo cuando dijimos en 3 ocasiones distintas no a ser pastores en Trinity en español. 3 ocasiones dijimos que no. Yo pensaba, Señor, pero si es un puñado de gente que ni siquiera conocemos, no sabemos ni quiénes son. Pero el Señor sabía. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Estábamos trabajando en la conferencia, teníamos mucho trabajo. Además habíamos sufrido la experiencia de que nuestra primera plantación había muerto. Estábamos ocupados, pero el Señor siempre llama a personas que están ocupadas. Nunca llama a gente que está holgazaneando. No llama vagos. Al Señor no le gustan los vagos. Haraganes, gracias por la traducción, nueva versión internacional, ¿verdad? Porque a veces me pongo a hablar puertorriqueño. Flojos, gracias. Señor no le gustan los flojos
los haraganes, holgazanes, vagos, no sé cuál otra. Echados, me dijiste. Echados, perezosos. Mire para allá todas esas palabras. Pero yo quiero hacer un paréntesis ahora. Y quiero compartir esto. Desde que yo me convertí al Señor, en mi adolescencia, yo no he hecho otra cosa que servir en la casa de Dios. No he parado de servir. Siempre he procurado no tan solo trabajar en la casa, sino bendecir a los que sean mis pastores en la temporada donde Dios me colocó. Bendecir a mis pastores. Y no lo hago, y no te comparto esto para gloria, sino para testimonios. Porque el Señor a mí me permitió entender el privilegio de lo que es la honra. Y cuando yo aprendí lo que es la honra, yo no he parado de honrar a las personas que el Señor ha puesto en mi vida y me ha influenciado. Y constantemente yo estoy recordándome a mí mismo la importancia de la honra. Pero eso no es el tema de esta prédica. Esto es un paréntesis. Volviendo a la pregunta de cómo lo vamos a hacer. Bueno, Juan 4, el verso 23 y 24 hablan de unas cosas que quiero compartir. De lo que lo leímos. Pero se acerca la hora. Y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre. ¿En qué? Espíritu y verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Un verdadero adorador, mis hermanos, está susceptible, está pendiente de las multiformes maneras que hay para adorar al Señor. No tan solo con nuestra expresión vocal o con nuestra expresión corporal se adora al Señor. El servicio es una de las áreas por las cuales uno adora al Señor. Cada uno de nosotros, mis hermanos, está llamado a servir. Por eso uno de nuestros valores fundamentales hablan que las personas salvas sirven. Y una de las cosas que debo confesar que a mí me estremecen, me entristecen, y a la pastora también, hemos hablado de esto como pastor, es la apatía de algunas personas en servir. Yo no lo entiendo, lo confieso. Y que haya que estar detrás de las personas para que sirvan. Algunos se le han olvidado lo que dice 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y para aclararte el punto, cuando la Biblia habla de vasijas de barro, se está refiriendo a ti, se está refiriendo a mí. Yo soy una vasija de barro. Yo soy una vasija de barro. Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Cuando tú tienes claro lo que tú eres, que eres una vasija de barro. Por eso desde que yo acepté al Señor, yo no he parado de trabajar, porque yo reconozco que yo soy una vasija de barro. Sin lo que Dios ha depositado en mi vida, yo no tengo propósito, no sirvo, no soy nada. Y como tal, como yo reconozco que soy una vasija de barro, yo puedo entender lo que revela este versículo cuando dice: para que sea tan sublime, y para que puedan entender que ese poder viene de Dios y no se origina en esta vasija que está quebrada, que es imperfecta. Cuando yo estaba en la escuela intermedia, había una clase que tomábamos, que yo recuerdo que había un proyecto de hacer una vasija. Entonces tú ibas, comprabas el barro, lo llevabas allí, y tú sabes, te sentían una cosa que le daba vuelta y tú intentabas darle forma a
jarra, tu vasija, y yo luchaba y yo la rompía y la volvía a empezar porque no tenía el pulso suficiente y la mía quedaba chueca, era que no se paraba, o una oreja le quedaba más grande que la otra y yo tenía una frustración, pero el Señor me recordaba que esa vajilla soy yo, chueco, con un lado más grande que el otro, que a veces no me puedo parar. Pero no se trata de mí, se trata de lo que Dios ha depositado en mí. Se trata de lo que Dios quiere depositar en tu vida. Entonces yo me estremezco, como algunos se pasean como si el poder de Dios fuera en ellos y ellos le estuviesen haciendo un favor a Dios. Y tú los ves que llegan a la iglesia, llegan el culto empieza a las 10:45 la intercesión y luego a las 11, pero tú los ves a las 11:10 como entran como pavos reales. Aquí llegue Dios. Llegué yo que era el que faltaba. Y tú vas donde ellos y le dices, mira, hay un área donde tenemos que servir, y dice, yo le dejo saber. ¿Qué nos estamos creyendo? ¿Quién nos creemos que somos? Se nos olvida que somos unas vasijas de barro. Se nos olvida. Y asumimos esta actitud de que, yo le aviso, déjeme verificar mi agenda. Como si la agenda de Dios no te dijo, déjame verificar mi agenda para salvarte. Estamos rodeados, yo lo reconozco, por una sociedad consumerista. Yo lo reconozco y a veces eso se mete dentro de la iglesia. Pero en la iglesia no hay espacio para el consumerismo, sino para el servicio. En la iglesia se viene a servir, a dar por gracia aquello que tú has recibido, que no te merecías. Se trata de dar. Y te lo he predicado y te lo he dicho, en el reino, dando se gana. Dando se multiplica. Es el único lugar donde tú das y recibes el 100 por 1. Donde tú entregas tus talentos y eres bendecido. Donde tú entregas tus finanzas y son multiplicadas. Es el único lugar donde eso ocurre. Yo soy una vasija de barro a mucha honra y estoy orgulloso de ser una vasija de barro, porque no se trata de mí. No soy yo, no es lo que yo cargo, sino se trata de Él. Se trata de Él. Por eso a mí no me da vergüenza gritar, brincar, bailar, celebrar el nombre de Jesucristo. No me da vergüenza. No me importa que me miren y que no canto. Mire, yo se lo he dicho, el grupo de adoración no me deja cantar aunque se lo he pedido. Pero no me importa, yo adoro al Rey. El otro día necesitaban a alguien para tocar un instrumento, yo me ofrecí, se rieron. Yo los entiendo, ¿verdad? Ustedes no saben el bullying que me hacen mis hijos en mi casa cuando me oyen cantar. Pero yo me encierro en el baño, prendo la ducha y adoro. ¿Verdad? Pues la ducha, el ruido del agua opaca todo y todo se oye bello. El eco ayuda. Sí. El eco ayuda. Pero hoy yo quiero resaltar a aquellos que han entendido que sus talentos son para el servicio de Dios. Esos son los que yo quiero resaltar. Y cuando tú reconoces eso y tú pones tus servicios, tus talentos, tus habilidades al servicio del Rey, entonces lo que ocurre en Éxodo, y quiero que me acompañe, capítulo 31, toma una relevancia especial. Éxodo, capítulo 31, comenzando en el verso 1. Éxodo capítulo 31, comenzando en el verso 1. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Dice así:
Versículo 1. El Señor habló a Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, y a su nieto y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y que lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Wow. Páralo ahí. Entonces, lo que la Biblia me revela, que mis talentos y habilidades fueron depositadas en mí por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no me pertenecen. Por lo tanto, no son para mi consumo. Por lo tanto, yo no debo de pensar que se trata de mí. La Biblia continúa diciendo en el verso 3 lo siguiente: y lo he llenado del Espíritu de Dios, vuelvo y digo, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Y aquí voy, verso 4, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado, fíjese quién lo designó, el Señor fue el que lo designó, como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Wow. Y le dice, y continúa la Biblia registrando, por si se te olvidó lo que te mandé a hacer, aquí te lo voy a recordar. Comienza el versículo 7. La tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto de los mobiliarios de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar de incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, el lavamano con su pedestal, las vestiduras tejidas con las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, como las vestiduras sacerdotales para sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo deberá hacerlo tal y como te he mandado que lo hagas. Wow. Tus talentos, tus habilidades, tus dones no fueron creados y no fueron depositados en ti para que tú los utilices en otro lugar que no sea dentro del cuerpo de Cristo. Eres bueno con el martillo y vives de dar martillazo, gloria a Dios, pero ese talento le pertenece al cuerpo de Cristo. Eres bueno con los números y sabes sumar, gloria a Dios, y vives de eso, gloria a Dios, pero ese talento le pertenece al cuerpo de Cristo. Eres bueno organizando y vives de eso, gloria a Dios, pero ese talento le pertenece al cuerpo de Cristo. No es tuyo para disponer como tú piensas que es. El Señor lo depositó en ti. Por eso, mis hermanos, es que un hijo entiende el privilegio de servir. Servir es un privilegio. Yo me arrodillo delante del Señor y le digo: gracias por el privilegio de servirte. Gracias por el privilegio de llevar vidas a ti. Gracias por el privilegio de darles herramientas a las personas que crezcan, que te crean, que vivan para ti. Gracias por ese privilegio. Un verdadero adorador, que es de lo que se trata esta serie, ha entendido cuando la revelación de Jesucristo, cuando dijo que somos verdaderos adoradores y vivimos en espíritu y en verdad, porque así es que Dios quiere que nosotros le vivamos y le adoremos, y entonces no deja de servir.
Un verdadero adorador no deja de servir. Un verdadero adorador no deja de servir. Un verdadero adorador no deja de servir. Por eso yo lucho y yo los miro y yo les sonrío cuando alguien me dice que no quiere servir más. Y yo, si es que tú no entiendes lo que estás perdiendo. Eres tú el que pierde, no es el cuerpo de Cristo. Porque contigo o sin ti el cuerpo de Cristo crece. Porque no se trata de mí. Yo no puedo estar aquí mañana y el Señor envía a alguien que es mejor que yo. Y gloria a Dios por eso. Porque no se trata de mí. Mañana el Señor nos puede decir a mí, a mi familia, se acabó su temporada, los voy a llevar a otro lugar. Y yo tengo la seguridad de que Trinity Español sigue creciendo. Porque no se trata de mí. No se trata de mí. Se trata de su reino. Tú sabes como cantabas hace un rato, que ponemos coronas a sus pies. Mi corona es mi talento. Y yo agarro mi talento. Y yo tomo mi talento y lo pongo a los pies de Cristo. Servir. 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 A eso te ha llamado el Señor. El servicio es una demanda que Jesucristo puso a todos los que le siguen. No a algunos. Se los puso a todos. El predicar el evangelio y alcanzar otras vidas. Jesús cuando delegó la gran comisión no dijo: aquí le envío esto a algunos, sino dijo: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y que las personas sean bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esa comisión no fue solo para algunos, fue para todos. Y quizás tú no tengas la habilidad de ir a otro lugar, pero tú tienes la habilidad de hacer que el cuerpo local crezca, para que el cuerpo local pueda enviar gentes a otros lugares. Quizás pararte aquí al frente te da miedo y tiemblas. Está bien, no todo el mundo tiene que pararse al frente, pero tú tienes una habilidad mejor que la que el que se para al frente, que está esperando ser utilizada para expandir el reino de Dios. Ya quisiera yo tener la habilidad que muchos de ustedes tienen. Mire, voy a hacer una confesión aquí. Usted sabe que todas las confesiones, este acaba de salir del horno. Este salió anoche. Mi hermano y mi cuñada se están mudando y tienen unas cositas que hay que arreglar en la casa. Y entonces, como usted sabe que a mí me gusta YouTube y yo todo lo aprendo en YouTube, ya yo fui y hice mi research. Esto se pone así, así. Había que poner una lavaplatos, había que poner un microondas, había que cambiar una cerradura, había que poner una lámpara. Pero ya yo tenía en mi botiquín todos los materiales, porque ya yo me había educado por YouTube. Yo fui ayer a la casa de ellos y salí con una vergüenza increíble, porque le dejé un reguero, no sé cómo, qué es una palabra reguero, ¿quién me ayuda? Un desorden. Un desastre. La lavaplatos está todavía allí, así de lado, no entra. La lámpara está guindando. El extractor le quité 2 tornillos, le dejé 2 para que no se cayera. Un desastre. Y yo me fui de allí con una vergüenza, porque no tengo el talento. No lo tengo. Así que cuando los vea y los salude al final del culto, dígale: el Señor tiene misericordia para contigo. Sí, que se apiade, ¿verdad? Y si alguien tiene el talento, mira, bendígalo, porque tiene que ir a arreglar los desastres que dejó el pastor. Y yo le dije: yo regreso mañana. Yo creo que cuando llegue la puerta va a estar cerrada. Bueno, puede estar abierta porque la cerradura no cierra todavía, que la cambié yo. ¿Usted entiende lo que le digo? Hay talentos que usted tiene, que el Señor ha depositado en usted, que se necesitan al servicio del Rey. Hay habilidades que usted tiene que se necesitan al servicio del reino.
Hay ideas que el Señor ha depositado en su corazón que son necesarias para edificar el cuerpo. Y yo quiero concluir con 2 citas bíblicas y los dejo con esto. Acompáñenme de nuevo a la carta de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En lo que usted busca eso, les digo que si usted necesita alguna reparación, tiene mi número. Tiene mi número. Llámeme y yo le voy a recomendar a alguien más. Efesios capítulo 4. Bueno, para darme crédito, habían unos blinds que había que cambiar y eso lo cambié. Sí. No presiones. Me pregunta que si quedaron bien. Yo digo que no presiones. Yo creo que quedaron bien. No cierran, pero quedaron bien. Efesios capítulo 4, verso 7, la palabra del Señor lee de la siguiente manera: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, a cada uno de ustedes se le ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Entonces, este versículo me dice que a usted le tocó una parte del pastel de los dones. A usted le tocó. Y continúa diciendo: por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones ¿a quién? A los hombres. ¿Qué quiere decir que ascendió? Sino también que descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí voy, lo que yo quiero que tú te agarres, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Si te queda duda que tú fuiste llamado, marca este versículo en la Biblia, porque hasta quiero decirte que hasta hoy duró tu confusión, porque a esto fuiste llamado. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y yo no hablo de 4 paredes, yo hablo de la iglesia, este organismo vivo. La iglesia. Mateo 10:42, y con esto nos vamos. Mateo 10:42 dice lo siguiente: y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá ¿qué? Su recompensa. ¿Quieres recompensa del Señor? Sirve. ¿Quieres recompensa del Señor? Sirve. ¿Quieres recompensa del Señor? Sirve. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Puestos de pies, aleluya, Padre. Santo eres Dios. Oh, bendito es tu nombre, oh Rey. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra. Gracias por el privilegio de estar aquí adorando. Gracias por la bendición que me otorgas de poder edificar a tu cuerpo, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor, que nos recuerda nuestro propósito y que nos recuerda que tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Dios. Oh, esta iglesia está dispuesta a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por el recordatorio de que todo lo que tenemos te pertenece a ti y nos fue dado por amor, por tu amor hacia con nosotros, Dios. Nuestras habilidades, nuestros talentos fueron entregadas, Señor, y depositadas en nuestras vidas para ser utilizadas en la expansión del reino y la edificación de la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.
con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Yo no me quiero despedir de este lugar sin preguntar si habrá alguien en este lugar que en el día de hoy quiera decir: Señor, yo te necesito en mi vida. O si me estás mirando a través de los medios sociales y quieres decir: Señor, yo te necesito en mi vida. Necesito que me toques. Necesito entregar mi vida a ti. Que tomes control de toda mi vida, porque parece que voy a un rumbo que me atemoriza, que me da miedo, que no quiero dirigirme. Y te necesito en mi corazón. Si tú eres esa persona, lo único que tienes que hacer donde tú estás es levantar la mano y oraremos por ti. De igual forma, si nos sintoniza a través de los medios, déjanos saber y repite esta sencilla oración después de mí. Señor Jesús, te recibo como Salvador personal. Gracias por el privilegio de ser llamado tu Hijo. Lava mis pecados con la sangre del Cordero. Gracias por morir en la cruz por amor a mí. Te acepto como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta sencilla oración, bienvenido a la familia de la fe. Déjanos saber, queremos celebrarte, queremos abrazarte y ayudarte a crecer en el cuerpo de Cristo. Sean todos bendecidos. Nos vemos la próxima semana en otra transmisión más.